Un saludo a todas las personas que a esta hora se están conectando con nosotros a través de Facebook. Un abrazo, esperamos conocerle personalmente. Estamos en el Parque del Amor, 8 de la mañana todos los domingos, así de que eres bienvenido. Por favor, dale me gusta a este video para que otras personas puedan edificarse a través de tu muro misionero. Si estás viendo desde YouTube, por favor, dale me gusta al video y por favor suscríbete a nuestro canal. Las estadísticas de YouTube nos muestran que muchas personas nos están viendo, solo que no se han suscrito y eso nos va a ayudar un montón. Dale a la campanita para que organices tus tiempos y puedas estar con nosotros desde cualquier lugar de la tierra. Esto es Betel Luz a las Naciones. Sí, señor, y quiero saludar a todos los que están a esta hora conectados en Facebook, en Internet. Un abrazo y quiero compartir el final de Éxodo. Hoy tenemos el final del libro de Éxodo, nos ha bendecido hasta las medias. Usted dirá, pero pastor, quedamos en el capítulo 36. ¿Cómo lo va a acabar así? Bueno, es que el libro del Éxodo, en el 36, el 36 se parece al 26, igualito. Entonces no lo voy a predicar dos veces. En el 36 la semana pasada vimos que toda la congregación de los hijos de Israel se les determina un día de descanso. Se pidió ofrenda a los generosos de corazón. Las tareas de los sabios son establecidas. Se recibe una ofrenda tan generosa, tan abundante que hubo que decir, oiga, ya no más. ¿Cuántos se acuerdan que así anhelamos acá en Betel? Que uno diga, oh, por favor, no traigan más. Hay mucho. Y el 37, capítulo 37, corresponde al capítulo 25. Usted lo compara y son iguales. 37 del 1 al 24 se habla del arca, de la mesa y del candelero, y yo ya hablé de eso en el capítulo 25. En el capítulo 37 del 25 al 29 se habla del altar de incienso, y eso ya lo hablé en el capítulo 30 del 1 al 10. Voy a poner un cuadrito en pantalla para que usted mire qué es lo que hemos hecho y por qué voy a avanzar. El capítulo 38 del 1 al 20 es igual al capítulo 27 del 1 al 19. Se habla del altar de los holocaustos y el atrio. El capítulo 38 del 21 al 31 lo voy a explicar, porque habla de las cuentas de los materiales. Eso nunca lo hemos tocado. Hoy hablaré de las cuentas. Y el capítulo 39 del 1 al 31 es equivalente al capítulo 28 del 1 al 43, donde se habla de las vestiduras del sumo sacerdote, sus hijos, del efod, el pectoral. Así de que yo no volveré a repetir lo ya dicho. Por esa razón, hoy brincamos al 40 y terminamos. Hoy realmente queremos bendecirlos con el capítulo 40. Ha sido de tremenda bendición predicar este libro, pero va a ser más de bendición el libro de Apocalipsis todavía. Le invito a todo aquel que me está mirando, el próximo martes arrancamos con una parte profética del libro de Apocalipsis. No se lo vaya a perder. Así de que esto lo va a bendecir. ¿Hasta qué? Hasta las medias. ¿Y cómo termina una historia? A ver, los martes, 6 de la tarde. ¿Cómo termina la historia? ¿Cómo te imaginas que termina una historia? La Cenicienta, ¿cómo termina? Y todos fueron felices y se reprodujeron como conejos y comieron perdices. Miremos qué dice el puro final del libro. Dice, así fue acabada la obra del tabernáculo de reunión.
E hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés. Así lo hicieron. Y si usted revisa el capítulo 40, la frase, e hizo tal cosa, así como lo había mandado Jehová. Hizo el altar de incienso, así como lo hizo. Esa frase se repite muchas veces. ¿Para qué hacíamos el tabernáculo? ¿Para qué salieron de Egipto? ¿Para qué? ¿Cuál es la escena final? ¿Qué pretendíamos hacer al contar la historia de un pueblo que estaba prisionero y que ahora está en un desierto? ¿Qué esperamos ver al final de la escena? ¿Cuántos se acuerdan de la película Tra La Land? Esa pareja se amó, se prometieron amor eterno. Y uno pensaba en el desarrollo de la historia que al final terminarían dándose un beso y saldría el título de Este es el fin. Pero usted ve la película y no, terminan con esposos diferentes, separados y un día encontrados por casualidad en la calle. ¿Será este el final del Éxodo? ¿Qué se imagina usted? ¿Qué expectación tiene de la escena final? Jehová abrazando a su pueblo en un beso sublime. ¿Qué? En conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel. Así hicieron los hijos de Israel. Toda la obra. Y vio Moisés toda la obra, y he aquí que le había hecho como Jehová había mandado. Creo que a todos nos quedó el referente de que este pueblo hizo un becerro de oro. Pero quizá no hay cosas bonitas que usted recuerde de Israel. Pero hoy al final le tengo la única cosa bonita que el libro menciona. Después de todo lo que murmuró, se quejó, finalmente terminaron la obra. Y dice ahí que Moisés vio toda la obra y vio que la había hecho no como les pareció. Finalmente en el verso 39, 42, 43, ellos hacen como Dios les mandó. Pero ¿a cuántos les pasa que hacen bien su bachillerato, hacen bien la universidad, hacen bien, son buenos hijos, son buenos padres, y un día una patiloca en un baile, en una reunión, les pica el ojo y toda la reputación que construyeron durante todos los años queda manchada por eso? Bueno, Israel tenía muchas cosas feas, pero hoy empezó a repuntar la reputación. Y yo espero que piense cuando vaya a leer el Levítico, porque el libro realmente nos deja un final con ganas de seguir leyendo el siguiente libro. Por supuesto, en esta temporada no lo haré, pero quiero contarte del capítulo 38, la parte que te tengo que explicar, que no he explicado, y son las cuentas. Yo las cuentas las resumí en un cuadro de Excel y puse los versículos por si usted quiere mirar. ¿Cuánto costó solo los metales del tabernáculo? O sea, si usted dijera hoy día, quiero hacer una réplica en el Parque del Amor de un tabernáculo que se desarme y que se lo lleve el pastor en su carro y que lo vamos a armar el siguiente domingo, ¿cuánto costó? Yo hice las cuentas porque en la unidad con la que se mide es el talento. Y hay dos tipos de talentos. El talento con el que se hizo el templo, que es el más viejo, tiene 36 kilogramos. Y el de la época de Jesús tiene 42. No lo puse ahí porque la idea es estar más cerca
de la construcción del tabernáculo. Y ahí están las cuentas. Calculé los precios en oro del día de ayer. Lo que está ahí en la tabla es la plata al costo de ayer. El estaño y el cobre para hacer bronce está del día de ayer. O sea que esto es lo más actualizado que le puedo dar. El gran total de lo que costaría solo los metales del tabernáculo, 71 millones de dólares. 71.683.977 millones de dólares. Le pregunto, ¿es factible hoy día levantar un tabernáculo solo con los metales? No incluí la obra del recamador, pero solo incluí oro, plata y bronce, no incluí más. 71 millones de dólares. ¿Podríamos hacer un tabernáculo? Yo creo que sí. Habrá un millonario que... Pero la cifra es alcanzable. La cifra es alcanzable. Solo en oro, si usted ve la esquina, se van 65 millones de dólares. En oro nada más. Fuerte la cifra, ¿no? Y es que se puede llegar a ese número, pues, si todos contribuyen. Repito el verso final. Los versos finales. Así fue acabada toda la obra del tabernáculo de reunión. E hicieron los hijos de Israel, ¿cómo hizo? Como Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron. En conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Y vio Moisés toda la obra, y aquí que la había hecho como Jehová había mandado, y los bendijo. Aquí hay una bendición pastoral preciosa. Y esos versos que están ahí que le puse son el resumen de los capítulos 36 al 39. Se resumen en esos versos. Y usted dirá, pastor, ¿por qué no lo levantaron de Guadua? ¿Por qué tanta ostentación? ¿Por qué piensa usted? ¿Por qué tuvo que levantar en la tierra algo así? Es por el pecado. En el jardín del Edén no había templo, no había tabernáculo, pero ya acá hay una construcción, es por causa del pecado. Sin pecado no existiría tabernáculo. Otra vez, la razón de que ese edificio esté ahí es por el pecado. Sin pecado no había. Cuando veamos el final del Apocalipsis, usted comparará. El principio no había. El final lo va a ver. En la mitad, templo y tabernáculo. Y es por causa del pecado que el edificio está. Posiblemente le tomó 5 meses construir al pueblo, no a todo el pueblo, por supuesto, sino a los que el Señor llamó. ¿Se acuerda? El Señor llamó a unos y tardó tal vez 5 meses. Es un promedio. Ahí dejo el comentario Benson, que dice que posiblemente se hubieran tardado 5 meses. Y es que usted sabe que cuando uno está haciendo algo, a veces hay desacuerdos. Y que posiblemente a Moisés le trajeron el primer candelero. Él dijo, no, mira, hacelo de esta manera. Recuerden que el único que lo vio fue Moisés. Y Moisés era el que aprobaba o reprobaba. 5 meses.
Y quiero establecer el primer principio de la mañana. El Espíritu Santo te da la sabiduría para estar solícito, animoso, dispuesto. Imagínese usted que le hagan una tabla mal hecha, con una espiga mal hecha. Por supuesto, Moisés tenía que estar lleno del Espíritu Santo para decir, venga, corríjame acá. Y el que lo estaba haciendo lleno de ánimo, diciendo, ok, lo corrijo, sin estar haciendo bochinche. El Espíritu Santo te da sabiduría, te hace estar dispuesto. Recordemos que los que estaban haciendo las obras manuales estaban ungidos. Dice el verso 3 de Éxodo 28, y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Y lo he llenado del Espíritu de Dios. Escuche, este no va a predicar. Este va a hacer trabajo manual. Pero había una sabiduría especial que le dio el Espíritu Santo. Es que para el trabajo que tú haces, necesitas estar ungido. Y quiero recalcar ese principio que te di. El Espíritu Santo te da la sabiduría para estar solícito, animoso, dispuesto. ¿Cuántos saben que uno llega al trabajo a veces bajito de nota y como que no quiere hacerlo y otra vez lo mismo? Y si usted anda en ese modo, póngase a orar un momentico y diga, Señor, me descargué, la batería se me descargó, por favor, lléname de ti otra vez. Regálele ese momentico, porque Dios los llenó primero para que hicieran trabajo manual. Estos no van a predicar, estos no hacen milagros, están ungidos para hacer con las manos. ¿Cuántos quieren esa unción preciosa? Y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Aún al que tiene que dar, Dios lo impulsa en su corazón. Mira este principio. Si anda en la carne, de seguro es mal trabajador. Si no tiene ingenio, usted anda en la carne, no en el Espíritu. Si está lleno del Espíritu Santo, a usted se le va a ocurrir lo que al jefe no se le ocurre. Usted va a estar en la jugada, un paso antes de su cliente. Necesita la unción del Espíritu Santo para hacer cosas con las manos. Si anda en la carne, usted se pone pesado. Nótese el día que no quiera trabajar, el día que usted no se le ocurra, que no disfrute lo que está haciendo. Oiga, la unción se está secando. Es hora de orar. Es hora de buscar de Él. Proverbios 24, el capítulo que le recomendé que se lea completo, dice, con sabiduría se edificará la casa. Hablando de que quien edifica está ungido. Y con prudencia se afirmará. Y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Escuche, escuche. Si tiene esa cama toda revolcada, necesita la unción. Dice que con ciencia se llenan las cámaras de todo bien preciado y agradable. ¿A dónde pone usted el vasito de agua en la noche? ¿En una mesa toda despintada? Dice que su cámara debe ser de bienes preciosos y agradables. Usted creía que era espiritual solo acá. No. Cuando usted tiene bien organizado y está aspirando a un mejor televisor, a una mejor vajilla, cuando usted está pensando así de llenar sus cámaras de todo bien precioso y agradable,
usted está siendo sabio. El hombre sabio es fuerte y de pujante vigor el hombre docto. Si usted es de poco vigor, anda en la carne. Necesita berraquilina. Necesita inyectarse biblina pura. Que el Espíritu Santo le dé ese fuego. El hombre sabio es fuerte y de pujante vigor el hombre docto. Dice el 6 y el 7, porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. ¿Cómo me muevo sabiamente con la unción del Espíritu Santo sin apagar su Santo Espíritu? Buscando consejo. Alta está para el insensato la sabiduría. En la puerta no abrirá él su boca. Necesita la unción. Aló. Usted cree que es espiritual solo acá y no es así. El verso 10 dice esto: si fueres flojo en el día del trabajo, tu fuerza será reducida. Escúcheme. A todos los flojos. Escúchenme. Necesitan al Espíritu Santo. Si fueres flojo en el día del trabajo, supongámonos que es un taxista, que van sentados todo el tiempo, y viene una señora con tremendas maletas, pero él la lleva a su lugar, parquea el taxi y le abre la cajuela y le dice: por favor, me la cierra. Cuando acaba de bajar las maletas, dígame si esa mujer le querrá volver a pedir a ese taxista que la lleve. ¿Querrá? No, su fuerza fue reducida, ¿vio? Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. El edificio se demoró aproximadamente 5 meses en hacerse, pero era porque la gente estaba animosa, llena de la unción. Lo que se calcula por los expertos es que al día de hoy podría tardar mucho más tiempo y por posiblemente años, como esa carretera de allá atrás, que solo era un pequeño tramo. ¿Y cuántos años se demoró? Y la terminaron y ya está llena de huecos. Me contó alguien que la demoraban era para poder pedir un poquito más de dinero. Pero ellos tenían todos los recursos y no fueron flojos. No fueron flojos. ¿Cuánto van a dejar la bobada? Estar ungido implica comer bien. Mira lo que dice Proverbios 24. Come, hijo mío, de la miel porque es buena, y el panal es dulce a tu paladar. Se come lo que es bueno. Si es bueno, usted debería comerlo. Si no es bueno, no debería llevarlo a su boca. La sabiduría que Dios da está para las cosas naturales. Necesita la unción del Espíritu Santo. Aló. ¿Cuánto van a dejar la pereza? Ahí dejo un precioso pasaje. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella había crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón. Lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Esta gente demoró 5 meses porque había una disposición del Espíritu Santo que lo impulsa a usted y a mí a trabajar, a hacer cosas grandes y buenas. No oigo el amén.
Y el orden en que los elementos fueron hechos fue diferente a lo que yo le prediqué. Como que le traían a Moisés y Moisés decía, no, hay que corregir acá, volvían, pero la obra realmente se demoró muy poco. El proyecto se armó y como toda persona que tiene un orden, mire que se nombró hasta contador y todo. Estas son las cuentas. Estas son las cuentas del tabernáculo del testimonio, las que se hicieron por orden de Moisés, por obra de los levitas, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Yo hice un pequeño esquemita. Todo está bajo la dirección de Moisés. Ahí lo ve. Pero Moisés nombra un contador. A ver, los que están iniciando empresa, hay que saber contar cuánto entra, cuánto sale, cuánto me gasto. Tienen que aprender a ordenarse. Y se nombró un contador. Mire que Dios es ordenado. Hay gente que maneja sus finanzas personales muy horrible y así pretende manejar una empresa. Y Itamar empezó a contar y tenía, ¿cuántos saben que los contadores tienen auxiliares? Bueno, ahí tenía sus auxiliares de contabilidad. Y estaba la parte operativa, que era Bezalel. Acuérdese que era el ingeniero, que tenía un maestro que era Aholiab, del que ya le hablé en otra oportunidad. Así de que quiero compartirte el tercer principio de la mañana. En cualquier obra que tienes, te tienes que organizar. No solo en la ejecución, sino también en el registro. Te tienes que organizar. No solo ejecutando, también registrando. Soy muy empresarial hoy, ¿no? Súper. Sí, claro, ni más faltaba. En cualquier obra te tienes que organizar, no solo en la ejecución, sino también en el registro. Eso. El proyecto se armó y Dios se valió de gente que contaba. Y es que Jesucristo enseñó eso. Miren lo que dice Jesús. ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para acabarla. Eso dice Jesús. A ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comienzan a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Qué boleta, ¿verdad? Abrió un negocio y no acabó. Hay que registrar. Mire cómo nos enseña el Señor. Tan hermoso. Santo Señor. El orden en que está ahora es diferente al propuesto, posiblemente porque el orden final era como se lo iban trayendo. Leamos un poquito, dice, y trajeron el tabernáculo a Moisés, el tabernáculo y todos sus utensilios, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas, sus basas, la cubierta de pieles, etcétera, etcétera, etcétera. Y el verso 43 dice, y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la había hecho como Jehová había mandado, y los bendijo. O sea, el proyecto se armó, y Dios se valió de contador, de sacerdotes. Cuando se terminaba, le iban mostrando. Usted sabe que
Dios nos va a mandar gente idónea para ayudarnos. Tiene que pedirlo esta mañana. ¿Usted se imagina a Moisés preocupado, con estrés, con la presión alta? Y con esa presión alta porque usted no podía hacer otra cosa más que estresarse. Pero no fue así. El punto número 4 que le quiero compartir esta mañana es: si lo que haces está puesto en tu corazón por Dios, Él alineará a todos los involucrados a que se haga conforme a su propósito. Él le va a ayudar. Él le va a ayudar. Usted no va a estar solo. Dice el Salmo 37, 3 sobre este principio número 4. Dice el Salmo 37 sobre este principio: y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. ¿Cuánto van a confiar en Él? Necesitamos eso. Y Moisés tuvo que ver varios modelos, descartarlos y decir: no quiero así, quiero asá. Y quiero compartirle este principio. Cuando usted tenga empresa, cuando usted trabaje como empleado, no se trata de tu gusto, se trata de lo que quiere el otro. Esposas que me oyen, no se trata de tu visión, sino de la visión de tu esposo. Preciosos empleados que me ven, gracias por el ingenio, pero se trata de agradar al que nos contrató. Podemos imaginar a todos los que trabajan rindiéndose a los deseos de Moisés, no a los de ellos. La actitud de ellos era muy importante para tener un buen clima laboral. Necesitamos esa tranquilidad. Dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Necesitamos estar tranquilos a la hora de diseñar. Y dice Filipenses: por nada estén afanosos. Cuando se sienta afanoso, que la creatividad se le fue al piso, haga lo que dice Filipenses: ore. Ore. Y dice el verso 7: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Usted tiene que calmarse. Habrá momentos en el trabajo que se le agita todo, pero tiene que controlar lo que piensa. Mire lo que dice el verso 8 y 9 después de que oró. Por lo demás, o sea, ¿qué hago después de orar? Lo que es verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Usted oró, pero volvió al problema. Pero no va a volver agitado. Va a organizar los pensamientos. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Pablo le dice a ellos: como me vieron hacer, hagan. O sea que Pablo, abriendo iglesias, en su trabajo pastoral, él se tenía que calmar. Habían divisiones, gente que se iba, que volvía, que no sé qué. Las emociones se le vuelan a uno. Pero Pablo estaba centrado en lo honesto, lo amable, en lo que es de buen nombre. Usted se imagina a Moisés
con la presión alta, con los triglicéridos arriba, la gente hablándole golpeado. Y quiero enseñarte algo: en lo humano, haga todo lo que esté a su alcance para hacer, pero no se olvide que Dios está con usted. Haga lo que tenga que hacer, pero confíe que Él va con usted. Dios está con usted. No oigo el amén. Dios está con usted. Sí, Señor. Quiero mostrarle este precioso esquema del tabernáculo. El tabernáculo es el resumen de la historia. Otra vez. El tabernáculo es el resumen de la historia. Está el lugar santísimo. Por ahí se comienza. Luego el lugar santo. Y luego hacia afuera. Todos los elementos van de adentro hacia afuera. Pero es el resumen de la historia. ¿Por qué? Ellos estaban esclavos en Egipto. Y en la última plaga se decretó que morirían los primogénitos, ¿se acuerda? Y se decretó que moriría un cordero. La primera cosa que encontramos ahí es la muerte de un cordero. Se pintaba la puerta con la sangre. Cuando el heridor venía, veía la sangre, no lo mataba. Y el tabernáculo comienza con sangre. Luego, ¿qué siguió? Faraón los deja salir. Se van por el desierto, el faraón va atrás. ¿Cuál es el siguiente reto que tienen? Pasar el mar. Por eso el siguiente mueble es un lavacro, agua. Interesante. Porque ellos tenían que pasar el mar rojo. Una vez pasado el mar rojo, ¿qué siguió? El monte Sinaí y Dios descendiendo sobre la montaña. ¿Se acuerda? Nadie podía subir al monte. El que subiera se moría. Por eso la cortina tiene querubines. Los querubines matarían al que se metiera allí. O sea que estamos viendo la muerte del cordero, el paso del mar rojo y el encuentro con Dios en el monte Sinaí. Es el resumen de la historia. Después, ¿qué se vio? ¿Cuántos saben que el altar del incienso se enciende con las brasas del altar de la muerte del cordero? O sea, para prender el altar de incienso que usted ve ahí, había que coger brasas del altar del sacrificio e ir a prenderlo allá. Quiere decir que no hay oración sin el sacrificio de Cristo. Había un candelabro tipo del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no hay oración. Y luego estaba el lugar donde Dios estaba, el lugar santísimo, que es el lugar que está aquí detrás de mi dedo, en el puro rincón. Estaba el arca, que guardaba 3 objetos: el maná, que fue la comida que se le dio en el desierto; estaba las tablas de la ley del pacto y la vara de Aarón. El tabernáculo es un resumen para tu vida devocional. Se entraba solo por una única puerta.
¿Se acuerda que Jesús dijo, yo soy la puerta, yo soy el camino? Pasar por la entrada del tabernáculo significa recibir la salvación. Luego se encontraban el altar del sacrificio. Eso significa limpieza del pecado. Ahí hay que arrepentirse. El lugar de la limpieza. Luego seguía el lavacro, donde usted toma la decisión de bautizarse. Luego va a la entrada y tiene comunión con Dios. Si alguien quería tener una idea de cómo tener comunión con Dios, miraba el tabernáculo. El tabernáculo, pues, es el resumen de tu vida devocional y de mi vida devocional. Aquí tengo otro esquema de cómo es el tabernáculo, qué representa, en palabras sencillas. Note que después de que me encuentro a Cristo, al Cordero, me bautizo, paso al lavacro. Y con esas cosas definidas, puedo tener la comunión con Dios adentro del lugar. Es decir, que el tabernáculo era la guía para ir a la presencia de Dios. A ver si veo aquí algo un poquito más. Ahí hay unos dibujitos de cada lugar donde estuvieron y el resumen de esa historia de forma gráfica. Estoy acabando ya con el libro. El altar de bronce significa que Él pagó por mí. Debo estar agradecido. El pan de la proposición significa que la palabra es pan de vida. El altar de incienso significa que debo depender de la oración. El candelabro significa que debo depender del Espíritu Santo. Santo. Moisés ve todo construido y mire lo que hace. Y Moisés vio toda la obra. Y he aquí que la había hecho como Jehová había mandado. Y los bendijo. Usted y yo tenemos que saber esto. Dios no hace todo. Él dispone en las personas dones y recursos. Dios le va a dar a usted dones y le va a dar recursos, pero Él no va a hacer el trabajo por usted. Espera que bajo su guía se tenga el mejor ánimo y la mejor disposición para su obra. Y cuando usted logra tener ese elemento, esos elementos, Él decreta la bendición. Otra vez, Él no hizo el tabernáculo. Le dio dones y recursos, pero ellos no estaban dispuestos. Tuvo que acomodar el ánimo y la disposición. Pero cuando usted participa de su obra y además se deja guiar y tiene el mejor ánimo y la mejor disposición, Él decreta una bendición. Miremoslo. Y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la había hecho como Jehová había mandado. Y note, y los bendijo. La disposición es clave. Clave de claves.
Si todo va bien en una empresa, ¿usted cómo va a incentivar a su gente? Si todo va bien, ¿cómo los va a llevar a un mejor y más alto todavía rendimiento de lo que ya tiene? Dios vio la disposición, que lo hicieron bien y ¿qué hizo? ¿Les recordó el pasado? No, habló bien de ellos, decretó bendición. Aló, ¿qué haría usted con su empresa? Incentive a su personal con palabras, con premios. No se arrepentirá por ello. Hay jefes que van a desanimar la gente. Sí, 1000 vainas están mal y con esa actitud 10,000 pueden salir peor. Si Dios bendice a quienes le obedecen, ¿no debemos hacer lo mismo nosotros? Contésteme. Ellos finalmente lo obedecieron. ¿Qué había que hacer? Pues bendecirlos. ¿Será que nosotros no podemos tomar ejemplo de ahí? Claro, si nos obedecen, hay que bendecir. Súper. ¿Cuántos se acuerdan de esta foto? Muy popular. Mire, el tipo ha hecho grandiosas películas. Toda una vida portándose bien como actor. Era su primer Oscar. Era el día donde tenía que salir así y ser recordado por eso. Pero a todos, cuando usted googlea, ¿de qué se acuerda? De la cachetada. ¿Cómo nos definen los malos momentos, no? Es que estaba ahí porque iba a recibir el Oscar a mejor actor. No estaba ahí por mediocre. Pero un momento donde no controló las emociones, lo definió. ¿Cuántos saben que a Moisés le pasó así? Cuando estaba al frente de la tierra prometida, todo lo había hecho bien. Se enojó y Dios le dijo, por allá no me va así. Y Moisés no entra a la tierra prometida. A veces un momento nos define. ¿Cuántos se acuerdan que cuando pensamos en Israel pensamos en el becerro de oro? Un mal momento nos definió. Pero fíjese que hoy le he dicho que ellos finalmente obedecieron y que Dios los bendijo. Mire, le repito el verso final. Y vio Moisés toda la obra. Y he aquí que la habían hecho como Jehová había mandado. Y los bendijo. Pero cuando usted piensa en Israel, ¿en qué piensa? En el mal momento que tuvieron. Hay que cuidarse de los malos momentos, ¿o no? Tremendo. Tremendo que esos malos momentos nos definan. Ahí le pongo un meme de los que hay hoy por ahí. Tenemos que deshacernos del pasado si queremos hacer cosas para Dios con un corazón dispuesto. Dios trató con ellos que olvidaran el Egipto. Dios trató con ellos para
enchufarlos a un nuevo tiempo. Esa generación, al parecer el libro se acaba y nos da a entender que como que empezaron a entender. Cuando usted caminó conmigo por los desiertos leyendo el libro, dijo, uy, esta gente es muy terca. ¿Cuántos llegaron a pensar eso? Pero al ver el final del libro y ver que están haciendo las cosas como Dios las programó, dice, uy, caramba. Creo que a veces nos definen los malos momentos. A veces nos definen cosas del pasado que no queremos, que no nos estorban a la hora de avanzar. Pero tenemos que deshacernos de ese pasado. Ellos parece que al final del libro, pues se deshicieron de cosas. Dios estaba allí para hacer que hubiera un nuevo tiempo. Luego Jehová habló a Moisés diciendo: En el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión, y pondrás en él el arca del testimonio, y la cubrirás con el velo. Meterás la mesa y la pondrás en orden. Meterás también el candelero y encenderás sus lámparas. Y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio, y pondrás la cortina delante a la entrada del tabernáculo. Después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de reunión. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás agua en ella. Finalmente pondrás el atrio alrededor y la cortina a la entrada del atrio. Y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios, y será santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios, y santificarás el altar, y será un altar santísimo. Asimismo ungirás la fuente y su base, y la santificarás, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, y lo ungirás y lo consagrarás, para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos, y les vestirás las túnicas, y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo, por sus generaciones. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó. Así lo hizo. Así, en el día primero del mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Moisés hizo levantar el tabernáculo y asentó sus basas y colocó sus tablas y puso sus barras e hizo alzar sus columnas. Levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso la sobrecubierta encima del mismo, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca, y colocó las varas en el arca, y encima el propiciatorio sobre el arca. Luego metió el arca en el tabernáculo, y puso el velo extendido, y ocultó el arca del testimonio, como Jehová había mandado a Moisés. Puso la mesa en el tabernáculo de reunión, al lado norte de la cortina, fuera del velo, y sobre ella puso por orden los panes delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Puso el candelero en el tabernáculo de reunión, enfrente de la mesa, al lado sur de la cortina, y encendió las lámparas delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión, delante del velo, y quemó sobre él incienso aromático, como Jehová había mandado a Moisés. Puso asimismo la cortina a la entrada del tabernáculo, y colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo de reunión, y sacrificó sobre él holocausto y ofrenda, como Jehová había mandado a Moisés. Y puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y puso en ella agua para lavar. Y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies, cuando entraban en el tabernáculo de reunión, y cuando se acercaban al altar, se lavaban, como Jehová había mandado a Moisés.
Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Hoy lo hicimos al final porque, como pueden ver, no hay nada que explicar allí. Él solito se entiende cuando hemos estado conectados. Yo quiero que cierre sus ojos. El final de este libro, ¿cómo lo vio? La pareja al final se abraza, ¿no? Quedan juntos. Él desciende a ese lugar. Y es tan fuerte su presencia que Moisés no puede entrar. La última imagen que nos queda es Dios encontrándose con ellos en ese lugar. Es un buen final, ¿no le parece a usted? Fue toda una novela en el camino, pero con un buen final. Padre, gracias por lo que nos edificaste a través de este tabernáculo. Hoy entendimos lo importante que es administrar bien, hablar bien, alentar al personal, la función de un líder, estar levantando el corazón de aquellos que están a su cargo. Hoy entendimos lo importante que es trabajar y trabajar bien. Muchas gracias. Hoy presento mis manos, levante ahí sus manos. Presento mis manos. Señor, que todo lo que hagan estas manos, llenas del Espíritu Santo, sean para honrarte a ti. Hoy te presento mi empleo, mi trabajo. Vamos a presentar esos trabajos. Vamos a hablarle a Dios del empleo. Vamos, comience a orar ahora mismo de lo que usted, Dios le dio un territorio, un lugar. Ellos tenían una función en su generación y era hacerle un tabernáculo a Dios. Quizá la misión que Dios te puso fue levantar una familia para Dios. Preséntela. Y le dio un empleo para que lo haga. Quizá usted con su trabajo es funcionario en la ciudad y está contribuyéndole a su país. Vamos, presente ese empleo. Quizá usted arregla uñas, arregla el cabello y necesita decirle: Señor, también esto es para tu honra y tu gloria. Mi trabajo es con ánimo pronto, solícito. Pido tu unción para diseñar, componer, armar, quitar también si fuera posible. Una unción para sembrar, para arrancar lo que no está bien. Padre, ayúdame en este tiempo, en este trabajo. Antes de este tiempo mi trabajo era mi trabajo y ya. A partir de ahora es el lugar donde yo te engrandezco. El lugar donde todos van a decir: todo lo hizo muy bien. Asimismo, su historia va a ser la misma. Todo lo ha hecho bien. Y van a venir nuevos clientes. Esa será tu bendición. Todo lo ha hecho bien.
y van a darte un ascenso. Todo lo ha hecho bien y las puertas van a empezar a abrirse. En el nombre de Jesús. Gracias, te consagro mi trabajo, mi quehacer. Esta también será una manera en que yo predico que tú estás conmigo. Esta será una manera en la que yo alabo tu nombre. Gracias por lo que estás haciendo. Te bendigo, Señor. Unge mis manos y dígale en qué la va a ungir. Dígale en qué la va a ungir. Tenga ese tiempo de oración allí. Dígale, Señor, necesito que las unjas. Señor, que cuando yo ore por mis empleados, mis auxiliares, esto sea como haciendo el tabernáculo, con excelencia. Que mi jefe, mi cliente no tenga que otra cosa que decir, te bendigo, quedé linda, quedé lindo, porque le pintaste, le maquillaste, hiciste la obra que Dios te mandó a hacer con excelencia. Vamos, diciéndole, Señor, aviva mis talentos para hablar, aviva mis talentos. Díganle en qué. Vamos, todos hablando con Dios. Es el tiempo de santificar el trabajo. Señor, perdóname cuando he sido un flojo, cuando he sido una perezosa, dígaselo. Cuando no he hecho diligentemente lo que tengo que hacer, perdóneme. Quiero esa bendición sobre mi vida. Quiero esa bendición sobre mi vida. Padre, hoy declaro sobre esos trabajos, sobre esos empleos, tu bendición de lo alto. Declaro que son tierra deseable allí donde tú los has enviado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Este aplauso. Y en este mundo tan convulsionado, nuestra eternidad solo está a la distancia de una sencilla oración. Repite conmigo: Señor Jesucristo, yo te pido perdón, reconozco que soy un pecador. Gracias por morir en la cruz por mí y resucitar al tercer día. Te entrego mi corazón y te rindo mi vida en el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta sencilla oración, comunícate con nosotros. Estamos ansiosos de saber lo que ha hecho Dios con tu vida.